Hola, yo soy Aleja, bienvenidos a la tercera temporada del podcast más random de la historia. Porque no tenemos un tema en específico, sino que vamos tocando esas cositas que se nos presentan en la vida cotidiana. ¿Nos acompañamos? Necesito hablarlo porque si no, me ahogo. Bueno, primero, contexto de lo que está pasando con este video. Si lo notan un poco diferente, es que me tocó grabarlo un poco diferente porque el micrófono no es compatible con el celular. Así que vamos a ver si mis conocimientos en edición dan para que yo pueda empatar los audios. Espero con todo mi corazón que así sea. Continuando con el Vía Crucis. Ay, no es cierto. Continuando con la historia, mejor dicho, empezando la historia, resulta que este podcast ya se había grabado y les había hablado de que es importante hablar. Y precisamente lo grabé ayer y anoche me llegó una reflexión similar. Entonces, pues va a ser un podcast diferente al que ya había grabado, que ustedes nunca vieron, pero va a estar alimentado por lo que me pasó ayer. Dios, acaba de sonar una alarma y me acaba de dañar el video, pero bueno, continuemos. Dios, ¿qué pasa con este podcast? Bueno, les hablaba de que ayer tuve una reflexión, pero pues vamos a iniciar por qué quise hacer este podcast. Pues resulta que yo soy una persona que, como se han dado cuenta por el podcast, necesito hablar para entenderme. Yo siempre digo que yo ni siquiera sé diferenciar si tengo sed o hambre. Ahora imagínense diferenciar mis emociones. Es un trabajo que me ha costado muchísimo conocer mis emociones, saber qué se representa en mi cuerpo, y es un trabajo que me dio la psicóloga. Tengo que analizar qué siento, dónde lo siento, o sea, qué siento físico y qué siento emocional, qué hago y cómo reacciona mi cuerpo, para aprender a diferenciar mis emociones y qué traen esas emociones, desde dónde vienen esas emociones, qué aprendo con esas emociones, qué desataron esas emociones. Y pues resulta que ese ha sido todo mi aprendizaje, que no ha sido tan fructífero. Sigo sin entenderme. Y lo que a mí me ayuda a entenderme es hablarlo. Y cuando discuto, prefiero hablarlo con la persona. Prefiero no quedarme callada por alguna razón. Necesito saber que la persona sabe qué es lo que yo siento, pero es un error al sentir que ni siquiera yo sé lo que siento, pero es que hablarlo me ayuda a entenderme, es mi proceso, sí, es lo que a mí me ayuda, es lo que a mí me sirve. Yo sé que hay personas que les sirve guardar silencio y darse un tiempo para entenderse, para analizar lo que pasa, bla, 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 bla. Pero en mi caso me sirve mucho hablarlo, porque mientras voy hablando me voy entendiendo. De hecho, ustedes han visto en varios podcasts que digo, wow, me acabo de dar cuenta qué es lo que me afecta. Y yo tiendo a estar en constante comunicación, yo hago lives y todo esto y tiendo a desahogarme un montón, porque es mi forma de entenderme, es mi forma de hacer catarsis, es mi forma de decir, ok, ¿qué estás diciendo? Y no solo es necesario hablarlo, y esta enseñanza me la dejó el podcast en el que participé, que se llama En los 20, para que lo busquen. Soy la invitada del capítulo 10. En este podcast yo hablo de que fui víctima de violación y cómo eso repercutió en mi vida, cuáles fueron las consecuencias después de. Y respecto a este tema, yo ya lo tengo bastante analizado, yo ya lo he interiorizado bastante y yo tengo un discurso aprendido, lastimosamente. Yo tengo un discurso en el que narro qué pasó, cómo me sentí, a dónde me llevó. Entonces yo tengo un análisis completo, mentiras, no es un análisis, es un simplemente diálogo que me hace ver, que me hace contar para quien la ayude esta historia, porque sé que muchas tenemos que pasar por esto, muchas hemos vivido esta situación horrible, entonces sé en discurso qué debo decir. Y pues resulta que yo escuché ese podcast y me derrumbé, me dolió un montón. Y han pasado varios años, 6 años o 5. Bueno, han pasado varios años y escucharme decirlo me dolió tanto. Fue como, wow, creo que yo le he hablado mucho y poco me he escuchado. Y creo que es el error de solo hablarlo más no entenderme. Creo que con un problema tan grande olvidé que no solo es hablar, también es analizar. Que el objetivo de hablar no es sacar y ya, es qué te está dando ese hablar, qué válvula abriste, qué desfogue está saliendo de tu cuerpo, qué está pasando en ti. Analiza qué está pasando en ti. Y claro, yo vengo y oigo este podcast y yo digo, marica, yo lo estoy diciendo hasta con risas. Y recibirlo me hace llorar, porque creo que, bueno, ese tema en específico fue algo que decidí aprenderme todo, cómo contarlo, y creo que si hay alguien que me conoce y me ha escuchado más de una vez contar esta historia, siempre es exactamente igual, porque es mi discurso y siento que así me protegí
ante el dolor y el día que escuché ese podcast me di cuenta que tal vez no estaba tan sana respecto al tema. Y fue muy triste porque yo dije, bueno, no solo es hablarlo, no solo es dejar de ahogarme con mis palabras, no solo es quitarme ese taco horrible de la garganta, es entender qué siente mi cuerpo. Y me sirve y me sigue sirviendo hablar, pero ahora entiendo que también debo escucharme y creo que me ha servido mucho ver mis podcasts. No sé si yo les había contado, pero yo rara vez veo los podcasts. Los veo en el momento de la edición. Y de hecho el capítulo anterior, cuando lo estaba editando, fue cuando me cayó el 20 de todo lo que yo estaba sintiendo. Cuando yo dije, ok, marica, es esto. Como que me ayudó a aprender más cuando me empecé a escuchar. Cuando empecé a decir, ok, dije esto, me doy el momento de análisis y creo que es una herramienta que nos puede funcionar a muchos, pues a mí creo que me está funcionando, que es grabarme. Si a mí me sirve hablar para desahogarme, si a mí me sirve hablar para entenderme, bueno, es entonces, bueno, ya, grabo todo ese tiempo de bla, 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 ese tiempo de sacar todo lo que siento, de no entender qué me pasa, de verbalizar cada sentimiento, cada cosa que siento, cada sensación. Lo verbalizo, me grabo verbalizando estas vainas y después puedo oírlas para hacer ese momento de introspección en el que digo, ok, esto es lo que estoy sintiendo. Hay algo conmigo que yo soy muy auditiva y yo tiendo por los sonidos de las otras personas creer que es lo que les pasa, sentir que algo les pasa. Y eso pasa conmigo, pues ¿quién me conoce mejor que yo misma? Y escuchar mis tonos, escuchar esa risa nerviosa de ese podcast es como, wow, tú no la estás pasando bien. Esa no es una risa de, ay, me río de mi trauma y yo veo cómo lo manejo. No, es una risa de, me defiendo. Es una risa de oculto que me duele. Y bueno, han sido muchos días en los que yo he podido analizar cómo soy. Definitivamente soy una persona que necesita hablar, que necesita desahogarse. Y hasta ahora vengo a entender que también necesito escucharme, que también necesito volver a mis palabras. Muchas veces yo digo como yo soy súper contradictoria, pero es porque mientras voy hablando me voy entendiendo. Entonces yo ya te conté algo y pues resulta que después me fui, recordé mis palabras y entendí. Y entonces puede que mi pensamiento cambie. Por eso soy contradictoria, porque me voy entendiendo en mis conversaciones. Y creo que tal vez tengo que recurrir más a estos espacios como la cámara, como una grabación, como algo así, para tener esas charlas conmigo misma. En el podcast que no quedó, les estaba contando que yo tengo una amiga que es mi salvavidas y que ha sido mi salvavidas desde hace mucho tiempo y ella tiene muy identificadas mis heridas de mi infancia. Mi herida más fuerte es del abandono y es una herida que yo abrazo muchísimo. Hay un pitido horrible y no creo que se vaya a quitar. Espero que no se oiga. Veo aquí que no lo alcanza a percibir el micrófono, pero bueno. Entonces esta amiga tiene muy diferenciada mi herida, que es la de abandono, y mi herida de abandono se representa en que yo quiero atención. Yo fui la hija menor por 5 años y a mis 5 años nació mi hermano y me quitó mi atención. Entonces es la herida más fuerte que yo tengo porque yo requiero atención. Y yo lo agradezco hoy porque yo entiendo que esa herida fue la que me hizo ser actriz, porque qué mejor forma que llamar la atención que tener una cámara siempre frente a ti, que estar frente a un escenario. El actor suele tener esa herida, la de quiero llamar la atención. Entonces esa amiga siempre me dice como, cada que me escucha, ya sabe qué es lo que estoy sintiendo y me dice, marica, te está haciendo falta atención, dátela. ¿Quién te va a dar más atención que tú misma? Eso es otro tema, ¿no? Pero me parece increíble cómo ella ya tiene diferenciado qué es lo que yo estoy sintiendo por cómo me escucha, por lo que yo digo. Y yo le digo, parce, me estoy sintiendo mal por esto. Y me dice, ajá, no es grave, marica. Te estás ahogando en un vaso de agua. Suéltalo, ve y te compras un helado. ¿Qué le gustaba a tu niña chiquita? Ve y dátelo. Dale a tu Alejandra pequeña lo que hoy la Alejandra grande se lo puede dar y que está reclamando. Porque tú estás necesitando atención. Y eso es solo porque yo ya tengo una comunicación un poco más establecida con Cami y ella me entiende, ella sabe qué es lo que estoy sintiendo, ella sabe por mi simple tono de voz o por la frase que yo digo y normalmente llegamos a lo mismo, que es necesito atención. Ese es otro tema también. Pero a mí lo que me ayuda es, y puede que yo después de hablar con Cami ni siquiera vaya por mi helado o ni siquiera vaya a cine, que es lo que normalmente hago cuando siento que necesito atención, me doy atención llevándome a cine o comprándome algo de comer o algo así. Normalmente cuando acabo de hablar con Cami ni siquiera lo necesito porque ya lo verbalicé, porque ya entendí.
Ya alguien me dio otra perspectiva y me dijo, es atención lo que necesitas. Entonces ya yo me siento y digo, es atención. Muchas veces me quedo y me pienso y tal vez digo, no creo que es atención. Otras veces sí es atención definitivamente lo que necesito y me lo doy de otras maneras y creo que mi forma es haciéndome escuchar porque es lo que a mí me sana, porque es lo que sana mi herida de mi infancia. Y ha sido mi método todos estos años, siempre hablo, pero también aquí viene la parte distinta de este podcast al que ya había grabado, que nunca escucharon. Ayer alguien me dijo, es que tú a mí no me cuentas, tú a mí no me hablas cuando estás mal. Y yo dije, wow. Y me puse a pensar como que sí, llevo mucho tiempo, yo les conté el año pasado, yo tuve una recaída en mi TCA y yo lo pasé sola. Y cuando me refugiaba en mis amigos era para distraerme, no para hablarlo. Y cuando tuve la ruptura que me llevó a todo esto, yo me refugié en la distracción, más no en sentir lo que estaba sintiendo. Y creo que fue mi error más grande y lo que llevó a que fuera tanto tiempo de sanación, ¿sí? Porque normalmente yo hacía eso, hablaba, lo sacaba, me entendía, lo entendía y soltaba. Y ese año en específico yo lo que hice fue callar y distraerme, porque no merecía esa atención, no merecía enfocarme y darle tanta energía a ese tema y eso se me volvió súper largo, fue un tema tan difícil de cerrar porque no lo hablé. No llamé a mi amiga y le dije, marica, me estoy muriendo. Nunca. Cuando yo estaba triste y mis amigos me veían triste en un live o algo así, me decían, vente y armamos un Lego. Me fui a armar el Lego. Vente y jugamos. Me fui a jugar. Pero nunca me senté y dije, marica, me siento mal. Marica, me estoy ahogando. Marica, ya no me siento. Me están pasando cosas feas. De hecho, cuando en ese año, el año pasado, tuve varias visitas prolongadas, como la de mi mamá y de mi hermano, en las que se pensaba que ellos iban a establecer aquí en esta ciudad. Y en la visita prolongada de mi mamá yo tuve una crisis muy grande, muy grande. Ay, me da escalofríos pensarla. Y en esta crisis yo me encerré en el baño y teniendo a mi mamá afuera y sabiendo que mi mamá habría encontrado las palabras, yo me encerré en el baño a llorar. Y a llorar. Y me estaba ahogando y justo en ese momento llegó un angelito, porque les digo que la vida a mí me manda muchos angelitos. Llegó este angelito y estábamos hablando y le dije, no, me siento muy mal. Me está pegando la dismorfia corporal, horrible. Y Dios, el universo, la vida le dio las palabras exactas que me dieron calma. Y como que ahí me relajé un poco después de hablarlo, después de decirle me estoy sintiendo horrible y que esta persona me ayudara. Yo dije, ok, puedo encontrar algo de paz, puedo salir, puedo dejar de llorar. Y salí y bueno, intenté como ser normal, pero fue justo después del desahogo. Y ese ha sido el patrón de 2 años hacia acá, ya casi 3 años. ¿O 2? Bueno, no sé. 2 y medio, bueno, no sé. La vaina es que algo en mi vida me llevó a callarme, me llevó a no darle importancia a lo mío y obviamente agradezco que TikTok me dio la posibilidad de los lives porque yo empecé a refugiarme en los lives. Porque normalmente cuando yo tengo crisis las personas no dicen nada, entonces yo entro, me desahogo y si acaso dan palabras de aliento, entonces esas palabras me ayudan. Pero yo me empiezo a desahogar y me voy entendiendo. Me empiezo a desahogar y me voy entendiendo. Y los lives me salvaron porque pude empezar a hablar. Pero entonces, ¿qué pasa con las personas de mi alrededor? Que yo hablo tanto en los lives que luego no se los cuento a las personas que realmente me pueden ayudar, que realmente van a estar para darme las palabras de apoyo, que realmente me van a abrazar, que realmente puedo poner mi carita ahí y llorar, porque yo soy una mujer dramática, yo soy una mujer emotiva. Entonces, si yo necesito sacar algo, quisiera un abrazo, quisiera algo. Y como está mi herida del abandono, queriendo atención, lo normal sería que yo quisiera una persona al lado. Pero vengo estos 2 años alejándome, vengo estos 2 años haciéndome a un lado y casi no hablando de lo que siento. Y anoche estaba muy triste y solo lloraba. Y yo decía, marica, no tiene sentido. O sea, sí tiene sentido porque es triste, pero no tiene sentido que sea tanto el llanto. Estoy muy sensible, me está agobiando, me sentía demasiado agobiada por varias situaciones de mi vida. Y entonces llega esta persona y me dice, pero ¿por qué no me cuentas? ¿Por qué no me dices? Cuéntame. Y pues ya yo le cuento y creo que realmente se lo conté un poquito superficial.
O sea, como que no quería ahondar porque yo estaba desatada llorando. Entonces, pues, entre más detalles daba, más me ponía a llorar. Y hoy me levanté, pues ya me despedí de esta persona. Hoy me levanté pensando en, marica, qué linda esta persona que me pudo decir, marica, dímelo, háblalo que estoy acá. Y creo que es algo que yo no he entendido y es como no estoy sola. Estoy acostumbrada a hacerlo sola, pero no estoy sola y hoy puedo hablar con alguien, hoy puedo decirle a alguien, parece que estoy triste, no solo a Cami, no solo lo que sea, hay otra persona adicional en mi vida a la que le puedo decir, me estoy derrumbando. Y bueno, no me estaba derrumbando, ayer simplemente estaba triste, no era algo grave. Sí estoy abrumada, pero no era algo grave. Y era algo que yo necesitaba hablar, que yo necesitaba verbalizar, que yo necesitaba decir, esto me está preocupando, esto me tiene triste, esto me tiene fastidiada o lo que sea. Y me pareció tan bonito como... Y digo que por algo pasan las cosas, por algo se perdió el video de ayer. Y hoy me trae esta nueva reflexión acá. Y es qué bonito se siente cuando alguien te dice, estoy aquí, apóyate aquí. ¿Quieres llorar? Ven, llora. Me pareció tan bonito y tan lo que necesitaba, tan tú necesitas hablar, habla que yo te escucho. Me pareció bonito, me pareció tan un abracito para el alma. Y yo quiero traer a este podcast esa reflexión de, creo que es la primera vez que tengo el tiempo frente a mí y me está comiendo un poquito. Bueno, quería traerles esta reflexión porque siento que muchas veces nosotros nos guardamos las cosas y los problemas terminan siendo más grandes de lo que realmente son por no hablarlos. ¿Qué sería de mí si a mí Cami no me dice, ay marica, ya cálmate que lo que necesitas es atención? Me ahogo, me enloquezco, me salgo de mis chiros. ¿Qué sería de mí si yo no grabo el podcast anterior, lo edito y le presto atención a lo que estoy editando? Me ahogo, me desbordan las emociones, me desbordan los sentimientos y quiero invitarlos a eso, a hablar. Si no es con alguien, existen los equipos y ustedes pueden grabarse, ustedes pueden mandar una nota de voz a sí mismos para luego reproducirla y escucharse y decir, ok, siento que es por aquí lo que me está pasando, siento que esto es lo que estoy interpretando de lo que estoy diciendo. Para mí hablar es demasiado liberador y es muy bonito tener personas que te puedan escuchar, pero si no, también hay herramientas que uno se puede brindar para hablarse a sí mismo. No hay nadie en el mundo que se conozca mejor que uno mismo. Y ya les digo, yo no me entiendo, pero me conozco. Yo no entiendo qué es lo que quiero, yo no entiendo qué es lo que siento. Pero si yo me escucho, yo conozco ese tono de voz, yo conozco qué dolor trae esa vieja, qué dolor hay en ese tono, qué le está pasando a esa vieja. Y creo que eso es lo mágico de podernos escuchar. Y si no te puedes escuchar tú, pues se lo dices a alguien más. En el peor de los casos, pues tienes vecinos. Y yo sé que eso va a sonar como, ay marica, ¿cómo le voy a hablar al vecino? Muchas veces uno se tiene que forzar, muchas veces. Miren, yo cuento esa historia y me parece muy triste. Yo tenía solo una amiga y esa amiga hace 2-3 años no pudo pasar mi cumpleaños conmigo. Y era mi primer cumpleaños sin pareja. Entonces yo estaba un poquito triste porque, como que había seguido un patrón, era mi primer cumpleaños sola, lelele. Y yo había tenido muy poca interacción con una amiga de ella. Y ella me dijo, pues ella está en Bogotá, háblale, ya hacen algo. Y yo dije, pues mi interacción con ella es muy poca, muy poca, pero no quiero estar sola. ¿Aló? ¿Tú vas a estar en Bogotá este día? Es que es mi cumpleaños, ¿podemos hacer algo? Sí, vamos a bolos. Fuimos a bolos. Y hoy porque fue ella y su pareja, hoy ellos dos son uno de esos amigos que yo los tengo en tanto aprecio y todo fue por decir, no quiero estar sola. Hoy no quiero estar sola. Es mi cumpleaños y no quiero pasarlo así. Y me trajo amigos, me trajo personas que de verdad hoy estoy muy agradecida con ellos. Entonces, arriésguense. Miren que cuando yo trabajaba en una tienda que ni siquiera tiene algo que ver con licor, porque normalmente el licor afloja la lengua, mucha gente iba, pedía un batido, pedía un chocolate, pedía algo, se sentaba en la barra conmigo y empezaba a hablar. Y me contaban sus historias, me enteré de cachos impresionantes, me enteré de viejas tóxicas, mejor dicho, ni les cuento. Y eso me hace pensar que de verdad necesitamos hablar. Porque yo simplemente era la cajera de un lugar y ellos se sentaban en la barra a decirme, mira, esto me pasó, ¿qué hago? Necesito desahogarme, es que no sé qué hacer. Y muchas de esas personas me llegaban a decir, no sé qué hacer. Y yo realmente no decía nada. Yo solo las escuchaba y al final de la conversación, al menos en una, porque sí sentí que debía meter la cucharada, pero al final de la conversación con las otras personas, ellas mismas tenían su respuesta. Una no me gustó.
Pero encontró su respuesta, encontró el impulso que estaba buscando simplemente hablando con una persona que básicamente les decía, ¿sí? No. Yo solo reaccionaba, yo solo escuchaba, prestaba atención y decía, me importa por... Pero eso le sirvió, hablar le sirvió. Y habían cosas que me hacían reaccionar más y en las que yo decía, bueno, mejor hablo. Pero muchas veces cuando es una persona que no nos conoce, uno simplemente se desahoga, uno simplemente habla ese nudo que tiene en la garganta, uno simplemente lo saca. Se saca ese peso de encima porque muchas veces uno no quiere hablarlo con los amigos porque lo van a regañar, con la familia porque lo van a regañar, ¿por qué no con un desconocido? O solos con la grabación. Pero un desconocido, yo digo, si todas estas personas que tienen problemas, si todas estas personas que se sienten tristes, agobiadas, en algún momento dijeran, ven, yo quiero hablarlo y necesito hablarlo, se podrían solucionar muchas más cosas. Se podrían sacar ese peso de encima que yo sé que es muy maluco, es muy feo tener un peso encima que simplemente está, que te incomoda y está, y no te aporta nada, solo está ahí pesando, haciéndote todo mucho más difícil. Entonces, si no tienen la posibilidad de hablarlo con alguien cercano, que sea un poquito objetivo, yo creo que siempre busco amistades que no se dejen llevar por el amor que tengan por mí, sino que sean un poquito objetivas y que me puedan regañar en ocasiones porque necesito otras perspectivas en ocasiones. Entonces, busquen esos amigos que les permitan, creo que me confundí, me les fui, pero bueno. Encuentren esas amistades que les permitan hablar, que les permitan desahogarse, que les permitan quitarse esos pesos feos que uno carga encima. Encuentren esa persona que les pueda decir, ven, llora, llora, que aquí estoy, llora. ¿Quieres llorar? ¿Te sientes abrumada? ¿Te sientes...? Llora. Luego te escuchan. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sientes? Bueno, tal vez no es tan grave, tal vez sí. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto otro? Creo que cuando la gente de afuera te empieza a decir, ¿por qué no haces esto? ¿Y por qué no piensas esto? No es tan grave, mira que tal cosa. Te abre a otro mundo. Y escucharte a ti mismo te empieza a hacer dar consejos a ti mismo. Y creo que uno es muy buen consejero, pero muy malo aplicándolos. Entonces, si tú te escuchas a ti en una grabación y tú empiezas a decir, bueno, me estoy oyendo y siento que sientes esto, siento que puedes coger por este lado, te empieza a abrir la perspectiva. En mi caso, hablar es sanador. En mi caso, hablar me ayuda a entender y quería traerles esto hoy. Creo que me he confundido bastante porque ya llevo bastante hablando y el podcast anterior era más largo que este. Entonces no sé qué cosas estoy repitiendo, así que si hay algo repetitivo, perdón, pero es que no sé si la estoy repitiendo de completamente desde ayer o lo estoy repitiendo dentro del mismo podcast. Perdón, me les bugueé. Hoy hablar no está siendo tan fácil porque ya había hablado de hablar. Pero sí, quería traerles esto, como ayer me sentí tan abrazada, me sentí tan apoyada y creo que es un sentimiento que llevo muchos años sin permitírmelo sentir. No he estado sola, pero no me he permitido decir, quiero llorar, quiero derrumbarme, quiero sacarlo de mí y ya. Y ayer alguien me lo permitió y para mí fue el abrazo más grande al alma y obviamente estaba muy afectada, entonces simplemente no le dije como lo significativo que había sido para mí y en la mañana ya se lo dije, como de verdad, gracias, porque no es fácil para mí volver a hablar con alguien, no solo hablarlo ante cámara, no solo grabarme. Es muy importante para mí hoy poder volver a hablar con alguien, volver a confiar en alguien para contarle, estoy mal, estoy triste. Y es una ridiculez o no, pero estoy triste. Y se sintió tan bonito y creo que eso solo se logra cuando uno se quita esas vendas, se quita esos pesos, se quita esos miedos y dice, quiero hablar, necesito sacarme este nudo de la garganta. Fue muy hermoso para mí poderlo hacer. Creo que me abrió una puerta de más confianza y amor con esa persona. Y se siente bonito. Tal vez no es lo que todos necesitan. Porque les digo, hay personas que necesitan su espacio y ya. Pero si ustedes son como yo o si les sirve de algo, siempre intenten hablar. Siempre intenten soltar lo que tienen dentro. Si es de llorar, lloren. Encuentren donde no se sientan juzgados. Solos o acompañados, encuentren cómo sacar y hablar eso que los ahoga. Bueno, con eso llegamos al fin de este podcast. Muchísimas gracias por acompañarme. Recuerden compartir el video y por favor irlo a escuchar también en Spotify porque tenemos muy buenas reproducciones aquí en YouTube, pero pocas en Spotify, así que vayan también por allá, repítanselo por allá. Allá tienen todos los videos y todas las temporadas. Tienen allá la temporada 1 que no está en YouTube para que vayan y la busquen. Los quiero mucho, gracias por acompañarme. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Bye.